Tanto, vamos de inmediato al hemiciclo Raúl Porras Barnechea con el desarrollo de la sesión de la Comisión de Presupuesto. Adelante. De la asignación a PRONIET se indica que servirá para financiar la ejecución de 224 proyectos a cargo de dicha entidad, de los cuales 21 se ejecutarán bajo la modalidad de obras por impuestos, 3 colegios de alto rendimiento en Piura, Ica y Lambayeque, y 18 instituciones educativas de educación básica regular, y 20 corresponden a estudios de preinversión. De los 183 proyectos restantes, 105 corresponden a colegios emblemáticos y 78 a colegios de educación básica regular, los cuales serán ejecutados por un monto de 663 millones, pero en fase de continuidad, es decir, no son proyectos nuevos. De lo analizado, se puede concluir que en materia de inversión directa del Estado para el año 2018 no se van a destinar recursos para obras nuevas, es decir, para la construcción de nuevos centros educativos, ya que todos los recursos asignados estarían dirigidos a continuar obras en ejecución, quedando claro que solo los recursos obtenidos por la modalidad de obras por impuestos se dirigirán a la obra nueva, lo cual es preocupante si, tal como he señalado al inicio, indiqué que según cifras del propio Minedu tenemos una brecha de infraestructura educativa superior a los 60.000 millones de soles, la cual requiere para su cierre un mayor esfuerzo de inversión estatal, pues de seguir este ritmo de inversión, la cifra de la brecha de inversión actual se cerraría en 42 años aproximadamente. En razón de ello, me permito solicitar a la señora ministra de Economía y al señor ministro de Educación asignar recursos adicionales al presupuesto del sector educación a efectos de programar nuevas inversiones en infraestructura educativa con la finalidad de brindar un servicio de calidad con infraestructura óptima, mejorar la atención a la demanda educativa y mejorar las condiciones materiales en las cuales se desarrollan las actividades educativas. Por ejemplo, el presupuesto inicial de apertura del 2017 era de 2.248 millones de soles y este año se está considerando un presupuesto de cerca de 800 millones de soles menos. Se podría tomar esto como una referencia, considerando además la crisis que ha habido en el sector educación y que según el Acuerdo Nacional nuestro compromiso es de llegar a un 6% del PBI. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edu Vergara. Le doy una interrupción a la congresista Ramallo. Congresista Alejandra tiene la interrupción. Muchas gracias. Es algo muy puntual. En la página 37, en el artículo 33, se consigna que excepcionalmente, durante el año 2018 se autoriza algunos pliegos de algunas universidades que no han utilizado por concepto de canon y sobrecanon puedan utilizar para mejorar su infraestructura. En este artículo no se ha incluido a la Universidad Nacional de Moquegua. Yo solicitaría que se incorpore porque está con el mismo criterio que otras universidades que reciben por canon, presidenta. Gracias, congresista Vergara. Gracias, congresista. Congresista Edu Vergara. Gracias, presidenta. Presidenta, los sectores, el éxito de los sectores tiene que ver con gestión y presupuesto. No hay forma de que tengamos bastante presupuesto y cero gestión para que nos vaya bien. En ese sentido, presidenta, yo quería pedirle al ministro de Educación, ya que está aquí, con respecto a la Universidad de San Juan del Lurigancho, que es que se creó ya la universidad con la ley 29659, lo que queremos es el presupuesto para la implementación. Ese es por un lado. Y por otro, los pliegos presupuestales para las entidades educativas superiores, que hace referencia a la ley 3597, en virtud de la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autorizándose al Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación efectiva adecuada en el proceso de licenciamiento con respecto a la SUNEDU. No hay forma de que las universidades públicas se licencien sin presupuesto. Entonces, presidenta, yo le pido por favor que podamos adicionar a la ley de presupuestos 3 temas. Gracias, ministro, y gracias, presidenta. Alcánzalo, congresista, su texto, por favor. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Presidenta, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño y como sabemos, los derechos del niño a la salud, los derechos del niño a la educación, etcétera, muchas veces se ven vulnerados por falta de presupuesto.
En ese sentido, señora presidenta, en el Perú, según las encuestas, la encuesta nacional de relaciones sociales, el 73,8% de las niñas y niños entre 9 y 11 años fueron víctimas de violencia. Y eso trae como consecuencia, está asociada, señora presidenta, a problemas bastante críticos, como problemas, por ejemplo, en el aprendizaje, problemas en la seguridad ciudadana, problemas en salud mental. Y en ese sentido, el 44% de las personas presas fue golpeada por su padre cuando era niño. El 59% no terminó sus estudios en el colegio. Y el 41% vivió cuando niño y adolescente en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas. Entonces, señora presidenta, mucho se habla en términos sobre todo de violencia, de cómo incrementar las penas para que podamos eliminar, erradicar a los criminales, mandándolos presos y que no salgan nunca. Y lamentablemente, señora presidenta, nos damos cuenta que no es suficiente. Y el tema de prevención es fundamental y sobre todo el ministro tiene en sus manos, a través de la educación primaria y secundaria, tiene en sus manos el trabajo que todo el Perú necesita urgentemente, que es el trabajo de prevención. En ese sentido, señora presidenta, yo quisiera que se tome en cuenta una disposición complementaria final en la ley de presupuesto que diga, dispónese que durante el año fiscal 2018 se priorizará el diseño e implementación de un programa presupuestal, ojo que acá estamos diciendo el programa, dirigido a eliminar la violencia contra la niñez, promoviendo el buen trato en el marco de lo establecido por la Ley 30403, ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. El diseño de dicho programa presupuestal estará a cargo de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación. Dicho programa se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego que tenga a su cargo las intervenciones respectivas dentro del programa, pudiendo realizar las modificaciones en el nivel funcional programático que resulten necesarios con excepción de lo establecido en el artículo 41, numeral 41,1, literal C de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Señora presidenta, el Ministerio de Educación y de Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable del programa presupuestal y será el encargado de efectuar el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas de los productos correspondientes al programa señalado en el párrafo precedente. El ministro de Educación ha sido muchos años educador. Sabe perfectamente cuál es la responsabilidad del maestro y cuál es la responsabilidad del Estado dentro de un aula. Y también, señora presidenta, debemos de ser conscientes que el trabajo de prevención es vital. Y el ministro aquí presente, insisto, tiene en sus manos una gran responsabilidad, que es que tengamos generaciones menos violentas, que tengamos generaciones, señora presidenta, que no utilicen la violencia en vez de argumentos y que podamos tener una sociedad mucho más libre justamente de violencia contra nuestros niños, nuestros adolescentes y por supuesto también las mujeres. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos del Niño, espero que se tome en cuenta, señor ministro, señora presidenta, esta disposición complementaria final que creo podrá ayudar a que eduquemos a nuestros niños. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Habiendo escuchado a los colegas congresistas, vamos a ceder a la palabra al señor ministro. Última intervención al congresista Percy Alcalá. Sí, muy buenas tardes, señora presidenta. A través suyo saludar a los señores ministros, tanto de Educación como de Economía. Solamente aclarar o agregar, digamos, en el artículo 33 del proyecto de ley, inciso 2, si bien es cierto, se autoriza para el uso del canon, sobrecanon y regalías mineras de las universidades públicas, pero también aquí hay lo más importante, que hay varias universidades que también tienen el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea, llamado FOCAN. Faltaría ahí agregar también FOCAN solamente, porque yo creo que hay que gastar también ese dinero.
hay muchas universidades que lo tienen y no tienen la forma, digamos, de cómo gastarlo. Yo creo que esto sería algo muy beneficioso para las universidades nacionales. Igualmente, en el artículo 33, agregar, todas las universidades, agregar 2 universidades, la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional de Cañete, que también pueden ser incluidas, digamos, dentro para los gastos de canon, sobre canon y regalías mineras de las universidades públicas. Dos modificatorios, artículo 33.2 y 33.3. Gracias, congresista. Ahora sí tiene la palabra el señor ministro. Una interrupción breve, por favor, congresista Roy, porque ya estamos terminando con la presentación del ministro. Muchas gracias, congresista, por su intermedio, presidenta. Saludar a los colegas congresistas y al ministro de Educación, a la ministra de Economía. Es referente nuevamente al artículo 32 y 33, pedir que se considere la Universidad Nacional Federico Villarreal, así también la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la región Pasco, ya que Pasco ha dado muchas riquezas al erario nacional, pero presupuestalmente no está siendo pues retribuida tanto a las universidades, mucho menos a las municipalidades distritales, provinciales y al gobierno regional. Es un pedido que lo hago como representante de la región Pasco, teniendo a la ciudad más alta del mundo y a la capital minera de Perú, pero que no tiene calidad en infraestructura educativa. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor ministro. Señora presidenta, estimados congresistas, he escuchado atentamente cada una de vuestras propuestas, de vuestras reflexiones y de vuestras aspiraciones. Yo les quiero decir con la mayor franqueza que como ministro de Educación las comparto todas. Tengo entendido que cada una de sus preocupaciones, que cada uno de sus pedidos tienen sentido. No obstante, yo como ministro de Educación y como parte de un gobierno que aspira a desarrollar la revolución social y a mejorar la calidad del sistema educativo, tengo que pronunciarme y responder con aquellas cosas que son viables en el corto plazo y aquellas cosas que hay que entender para el mediano y largo plazo. Con la responsabilidad que nos corresponde y dejando claramente establecido que todo lo que se ha planteado aquí tiene sentido, me permito precisar lo siguiente. La bonificación a la que se refiere el congresista Tubino en la zona del Brain la define la PCM. Ya quisiera yo poderla definir. La define la PCM. No el Minedo. Las bonificaciones que se dan de acuerdo a eso. Lo que corresponde a la zona de frontera también se determinan por el INEI. Por lo tanto, este no puede ser un tema presupuestal que me corresponda a mi sector. Estando de acuerdo en el sentido humanista y justo de la propuesta, tengo que hacer la precisión de el marco de incumbencia que le corresponde a mi sector. Con respecto a la capacidad de gestión, efectivamente, hay en las UGEL, como dice el congresista Clemente Flores, no siempre una capacidad de gestión que colinde con la eficiencia y la transparencia. Por eso es que el Ministerio de Educación tiene más de 100 millones para incentivar a las cerca de 270 UGEL para que trabajen. Yo les digo que lo ideal sería que este estímulo, este incentivo forme parte de la asignación presupuestal para que las UGEL trabajen mejor. Pero no podemos dejar de reconocer que la gestión descentralizada
tal como se acordó en el último GORE, requiere una evaluación y requiere una mirada crítica para avanzar. Yo comparto plenamente la preocupación en ese sentido del congresista Clemente Flores. Por otro lado, así como estamos reorganizando el PRONAVEP para mejorarlo, para que no tenga, para superar todas las observaciones que acá se han hecho, también el PRONIED hace ya 3 semanas está en reorganización. Y el señor Mario Ríos, los que están en provincia son testigos, que ya ha viajado como a 8 regiones. Y directamente con los equipos está verificando que obras que tienen a veces más de 8 años aún no se terminan. Ustedes saben, señores congresistas, que yo estuve en la gestión pública hasta el 2011 y me da vergüenza que hayan colegios emblemáticos que aún no se inauguren, que hayan colegios cuya infraestructura está paralizada y cuya primera piedra se ha hecho hace 8 años. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso que cuando a mí me dicen, vamos a poner una primera piedra, yo le digo, yo no voy a ir a poner primeras piedras. A mí que me llamen para inaugurar los colegios. Pero comencemos con los más antiguos. Y así hay obras que están en procesos, están en una serie de situaciones que no avanzan, y el PRONIED y todo el equipo se está adecuando para mejorar esta situación que realmente es lamentable. Yo espero que muy pronto podamos tener resultados favorables, y ahí les quiero confesar que espero personalmente no tener nuevamente una situación que viví el 87. El 87 yo era subdirector de primaria y secundaria durante 8 meses. El problema de la infraestructura seguía. Yo volví el 2000 con el INPE, seguía el problema. El 2006, 7, 8, con otra institución que cambió de nombre. Y ahora con PRONIED. Este es un factor que creo que vamos a cambiarlo. Y yo espero que con las decisiones que estamos tomando y con el apoyo de todos ustedes, podamos decir dentro de un año, año y medio, que por fin las políticas de infraestructura comienzan a mejorar. Desde luego, con los recursos necesarios para tal fin. Por otro lado... En ese punto, señor ministro, le pide una interrupción, última interrupción del congresista Rogelio Tucto. Muchas gracias, presidenta. Saludo al ministro. Mientras usted. Presidenta, muy interesante lo que acaba de manifestar el señor ministro. 8 años de larga jornada de ejecuciones de obras y que nunca se terminan en obras paralizadas. Así también hay 8 años, o menos o más, proyectos en el PRONIED que se están pudriendo. Proyectos que están polveados, que no salen. Mira, vengo de la región Huánuco, tantos proyectos por años, de 1, 2, 3, hasta 8 años, los alcaldes vienen, visitan, esperando en la lista, en la larga cola, para que se aprueben sus proyectos. Ahí que yo quisiera recalcar algo concreto, presidenta. El jefe anterior del PRONIED, no recuerdo el nombre, nos mencionaba que la brecha en el país de infraestructura educativa era algo de más de 20.000 millones de soles en el país. ¿Pero? Bueno, él decía al momento que tienen los proyectos disponibles, más de 20.000 millones de soles. Y de eso solamente 400 millones de soles, o sea, menos del 5%, que existía el presupuesto para ejecuciones de obras. Entonces la pregunta es concreta, ¿cuánto tenemos para el 2018 en la ley de presupuesto presupuestados para infraestructuras educativas en el país y en las regiones? Gracias, congresista. Puede continuar, señor ministro. El congresista Elías nos hacía notar sobre las consultorías. Nosotros estamos disminuyendo en consultorías alrededor de 100 millones de soles. No olvidemos que
al día siguiente que llegué al Ministerio de Educación, he pedido al órgano de control interno nos haga un informe. En cuanto lo tengamos, tendremos más claridad para actuar en esto. Mientras tanto, para el presupuesto 2018 hay una disminución de 100 millones en este tema de consultorías en relación con el 2017. Lo que queda generalmente es para las evaluaciones docentes, para los concursos y sobre todo aquello que tenga que ver con el fortalecimiento de la carrera pública magisterial. Con respecto a los auxiliares, van a haber mejoras. Con respecto a otros trabajadores, no le corresponde a mi sector pronunciarse. Congresista Alejandra Aramayo, yo comparto con usted, la educación técnico-productiva no ha estado caminando adecuadamente. Nosotros estamos incluyendo en la directiva del nuevo año escolar que los colegios de secundaria, para comenzar, aquellos que tengan equipamiento y profesores para desarrollar ocupaciones técnicas, además de las horas de educación para el trabajo, utilicen las horas de libre disponibilidad. Quiere decir que en aquellos colegios que tengan las condiciones básicas, habrá educación técnica consistente a partir del año 2019 con un número promedio de 8, 9 o 10 horas a la semana. Algo como lo que se hace en los colegios de Fe y Alegría o se hace en algunos institutos y escuelas tecnológicas que hay y que algunos reciben la denominación de politécnicos. Ahora, en lo que corresponde a las propinas, congresista Aramayo, ya habíamos indicado que en urbano iría de 332 soles a 500 soles y en rural de 559 a 600 soles. No es mucho, pero es un monto inicial y referencial que todavía se va a concretar. Congresista Reategui, le agradezco, al igual que a todos los congresistas, sus palabras y quiero decirle que todo este trabajo es posible gracias a la voluntad, al espíritu y a la contribución del equipo técnico y de las autoridades del Ministerio de Economía. Yo quiero decir públicamente que estas modificaciones se han hecho conjuntamente con la ministra de Economía y sus colaboradores. Congresista Ochoa, la sensibilidad social tiene que estar presente en un sector como el nuestro. Sin embargo, le tengo que decir que hay situaciones que escapan al sector y que son más generales, sobre las cuales, como responsable del sector, no puedo ni debo tomar decisiones. Quiero informar al congresista Ochoa y a la representación nacional de esta comisión que en el presupuesto de acompañamiento se han reducido 127 millones de soles para el 2018. Si a esto le suman las consultorías, ya estamos hablando, para comenzar, de una disminución de 200 millones de soles como mínimo. Si bien esta información no corresponde a la agenda para la cual se nos ha citado, tengo que decir que a la UNESCO se transfiere 33 millones de soles, que es lo que está ocurriendo en el año 2017.